soy formadora de promotoras, ya en su momento también fui promotora y hoy tengo otro rol. Y me parece que las promotoras son claves en todas las organizaciones sociales y en los territorios porque son quienes garantizan, ¿no?, que existan espacios libres de violencia machistas. Nosotras pensamos a promotoras como compañeras, agentes territoriales que cumplan más funciones que solamente acompañar, que es fundamental acompañar a mujeres en situación de violencia, pero para terminar con la violencia machista tenemos que garantizar que existan espacios libres de violencia machista, y me refiero a la presencia en comedores, en merenderos, no sé, nosotras tenemos espacios de atención comunitaria del consumo problemático de sustancias, en centros culturales, ¿no? Poder generar es que los espacios tengan todos perspectiva de género, y bueno, que sean espacios que puedan construir infancias libres, que puedan construir nada, lugares de confianza para que las mujeres se acercan, puedan contar sus problemáticas, que puedan entender desde los cuidados, ¿no? Y desde la desigualdad que se genera al no tener con quién dejar a los pibes y a las pibas, hasta lo difícil que es conseguir laburo. Bueno, nada, la idea es que Promotoras sea un equipo que tenga un enfoque integral de las violencias para poder esto, ¿no?, generar espacio libre de violencia machista. Bueno, nosotras hablamos de violencia machista y no de violencia contra las mujeres, porque por un lado entendemos que hay un sistema desigual, ¿no?, que vivimos bajo un sistema que es el patriarcado, que nos atraviesa a todas las mujeres, pero que no solamente esta violencia atraviesa a las mujeres, porque también atraviesa a quienes se reconocen como mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, ¿sí? Oprime a cualquiera que es distinto a lo que sería un varón cis, ¿no? Entonces, nosotras hablamos de violencia machista porque nos referimos a ese tipo de violencia, que también se expresa, por ejemplo, en las infancias y en estas relaciones desiguales de poder que existen, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en las infancias, colocamos a los niños como sujetos que no son sujetos de derechos, sujetos pensantes, también hablamos de violencia machista nosotras, cuando hablamos de la desigualdad que se genera entre, por ejemplo, los cuidados de un adulto mayor o una adulta mayor, también hablamos de este tipo de violencia. Y nos corremos del lugar de decir violencia contra las mujeres, porque entendemos que es mucho más amplio que hacia las mujeres. Me parece importante que exista la figura de promotoras en la universidad, porque además de tener compañeras de confianza para acercarse ante alguna situación que podamos identificar de violencia de género, es fundamental lo anterior a la desnaturalización de la violencia. Nosotras creemos que hay un montón de pasos previos que construyen la llegada, por ejemplo, a lo que es una denuncia, a la utilización de un protocolo, que tienen que ver con esto, ¿no? Por un lado, ir generando espacios de reflexión y sensibilización que nos permitan reflexionar sobre las violencias, sobre cómo nos atraviesan, pero también por otro lado, aunque no existan esas violencias, ir generando un piso de conciencia que ayude a que los espacios estos sean libres de violencia, a que reflexionemos sobre la práctica, a que, nada, me parece que ahí en la universidad, por ejemplo, las prácticas que puedan llegar a tener profes, que puedan llegar a tener alumnos, ¿no? Me parece fundamental ir pensando en que la violencia es algo que se va dando cotidianamente, de a poquito, que a veces está muy solapada, y que son estas pequeñas acciones las que construyen los grandes hechos, ¿no? Que son la máxima expresión de la violencia es el femicidio, pero tenemos un montón de otras expresiones que se dan en la vida cotidiana y que es fundamental que las compañeras estén formadas para poder ir desarmándolas e ir construyendo espacios libres de violencia. Por ejemplo, nosotras en un momento tuvimos la experiencia de participar en el armado de un centro cultural, y a esto de centro cultural lo que logramos como promotoras es, por ejemplo, empezar a pensar, ¿no?, qué pasa con la nocturnidad en los centros culturales y cómo las mujeres habitamos esa nocturnidad. Por ejemplo, otra de las cosas que también empezamos a cuestionar fue, bueno, ¿cómo están distribuidos los roles en el centro cultural? ¿No? ¿Quién atiende? ¿Quién limpia? ¿Quién gestiona? Eh, por ejemplo, otra de las cosas es, bueno, ¿quién toma las definiciones en estos espacios, ¿no? Eso, en la experiencia del centro cultural, como promotoras pudimos aportar a que se construyera un espacio de mayor igualdad, ¿no? Después, por ejemplo, que yo les contaba que nosotras formamos parte también de espacios de atención al consumo problemático de sustancias. Ahí otra de las cosas que pudimos identificar es que, por ejemplo, las mujeres, ahí la violencia se daba de otra forma, ¿no? Porque en estos espacios las mujeres eran pensadas
como acompañantes de quien consume, y no como sujetas que también consumen y que son parte de esa problemática. Y a la mujer se le pedía, ¿no? Que banque, que acompañe, que esté, ¿no? Como este rol de cuidadora. Nosotras lo que pudimos lograr ahí es pensar que nosotras no somos cuidadoras. Nosotras cuando consumimos también estamos siendo parte, ¿no? de esa problemática, y que necesitamos una respuesta diferenciada, porque encima que estamos atravesando esa problemática también cargamos con los pibes, y también cargamos con esta mirada social de que si nosotras tenemos una pareja que está en la misma situación, tenemos que ser las que contenemos y las que cuidamos. Entonces, por ejemplo, nuestro aporte a estos espacios fue pensar de qué manera abordamos la problemática del consumo con perspectiva de género, pensando en nosotras corriéndonos del rol de cuidadoras y entendiéndonos como parte de la problemática, entendiendo que además de lo que significa salir de una situación de consumo, también tenemos que estar pensando en esas crianzas, ¿no? Y en cómo se va construyendo esos vínculos. Entonces, nuestra sugerencia fue que en estos espacios hayan, por ejemplo, talleres de crianza, ¿no? Y empezar a pensar qué pasa cuando, por ejemplo, la mujer entra en esta situación de abstinencia porque hay una cuestión física y está con los pibes en la casa, ¿no? ¿Qué pasa con esa escolaridad? ¿Cómo la escuela, por ejemplo, ve a esa mamá y cómo la escuela ve a ese papá? ¿Y cuál es el peso que le da la escuela a esa mamá y cuál es el peso que le da a ese papá? Y atravesar toda esta discusión como promotoras estuvo muy bueno, porque fuimos pensando que estos espacios tienen que tener esa mirada particular para poder generar este piso que nosotras a lo que apuntamos finalmente siempre es a construir un piso de igualdad, ¿no? Nosotras queremos que mujeres, varones, lesbianas, travestis y trans vivamos en un mundo que sea realmente igualitario para todos, pero partimos de desigualdades que son estructurales. Entonces, la mirada de las promotoras tiene que estar ahí, en estas desigualdades estructurales, para poder ir generando este piso, porque finalmente la violencia va a terminar cuando estemos todos en un mismo nivel de igualdad, ¿no? Porque la violencia no es solamente el golpe, el maltrato, sino que es todo esto que nos lleva a estar en ese lugar. Bueno, para mí ser promotora implica una gran responsabilidad, porque somos parte de esta transformación que venimos impulsando, ¿no? Desde las calles hace unos años, ¿no? Somos parte de esta nueva generación que viene a transformarlo todo, y me parece que es eso, ¿no? Ser promotora, además de esto, garantizar el acceso a los derechos de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, también tiene que ver con ser parte de esta transformación a la que queremos llegar para vivir en un mundo en donde realmente reine la igualdad. Hicimos la formación de promotoras del protocolo en Filosofía y Letras en 2019 porque nos parece una muy buena manera de difundir detalladamente una herramienta tan importante como el protocolo, sus potencialidades, sus límites, su verdadero alcance. Y, y además porque también permite explorar el lugar posible para todas las personas de la comunidad de Filo que se comprometan con el proyecto que en definitiva propone el protocolo, que es la erradicación de las violencias. También porque permite reflexionar sobre el espacio que significa que es la universidad y sus prácticas androcéntricas y patriarcales, y qué hacer frente a eso, qué políticas son posibles, qué políticas nos podemos dar, qué formas de organización nos podemos dar. En definitiva, la formación de protocolos, creo que una de las cosas más importantes es que es eso, es una propuesta de trabajo colaborativo en red feminista frente a las violencias, y que también es en sí mismo una experiencia en red que se inició en otra provincia, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que viajó a Buenos Aires por generosidad de las compañeras rosarinas que nos trasladaron toda su experiencia, que acá en Buenos Aires hicimos algunas cosas parecidas, colaborándonos en el desarrollo de la formación de promotoras. Creo que estos espacios de formación, como el de taller de promotores para el abordaje de las violencias en la universidad, es súper importante. Son espacios que les van a permitir no solo conocer quiénes son las personas que integran estos espacios de atención institucionales de consultas y denuncias sobre violencia de género y discriminación, sino también conocer las herramientas que se utilizan, los detalles, las características que tiene el protocolo, los alcances, y sobre todo
cuestiones que tienen que ver con la escucha atenta y cómo acompañar a una persona que está viviendo una situación de violencia de este tipo, que muchas veces se alejan del sentido común. Y me parece que es súper importante que las conozcamos, para que ese acompañamiento hacia hacia el espacio institucional que va a asesorar y acompañar ya con un equipo interdisciplinario a la persona, ese tránsito sea bien efectivo. Así que me alegro que lo estén haciendo y bueno, va a ser un espacio súper enriquecedor.